Hermanos, con gran alegría hemos acompañado a nuestro Papa Francisco, a nuestros cardenales en esa semana de oración intensa por esta reunión que han tenido, este tiempo de meditación en esa semana, y tal vez ustedes habrán podido escuchar temas como la familia. El Papa junto a los cardenales han meditado, se han expresado una vez más en favor de la familia, proyecto de Dios, que en todos los países, en todas las comunidades cristianas, estamos llamados a defender, a cuidar nuestras familias en el proyecto de Dios, familia, proyecto del Señor. Bien, con alegría también este sábado hemos escuchado la consagración de los nuevos cardenales, consejeros en el nombre del Señor de la Iglesia, consejeros de la Iglesia de los continentes, para ayudar al Papa Francisco en este ministerio, en este servicio de guiar el pueblo de Dios hacia esa tierra que el Señor nos ha prometido, hacia el reino de los cielos. Hermanos, estamos llamados siempre a estar en oración por nuestros pastores, en oración por todos los cristianos en el mundo. Estamos llamados siempre a sentirnos cada vez más en comunión, gracias al Espíritu del Señor, a la palabra que nos une, gracias a nuestra fe. Por eso decimos fe católica, recordando el Señor llamó a Pedro, a sus apóstoles, y nos llama a nosotros a entrar en su iglesia. Es entrar, ser su pueblo, pueblo llamado del Señor, pueblo sacerdotal, pueblo de profetas, pueblo consagrado del Señor. Esta semana estamos escuchando, meditando del Evangelio según San Mateo. Este séptimo domingo la Iglesia nos propone el Evangelio del Sermón de las Montañas, el Sermón de la Montaña. Y quiero recordar brevemente, la semana pasada, uno de los primeros versículos nos decía, Jesús nos dice, no crean que yo he venido a abolir la ley. Yo no he venido a anular la ley, los mandamientos del Señor. He venido a darle cumplimiento, he venido a perfeccionar, a cumplir, a vivir la ley del Señor. Ese versículo, hermanos, que nos introduce para escuchar el Evangelio, la buena noticia de esta semana. Es Jesucristo, Hijo de Dios, que nos ayuda a entrar en su diseño, nos ayuda a entrar en ese misterio de salvación, de unirnos a Él, a su pasión, a su muerte y a su resurrección. Hemos escuchado, hermanos, esta palabra. En un tiempo se dijo ojo por ojo y diente por diente. Y bien, ya tal vez esta palabra nos hace pensar, sí, es justo o no es justo. Ojo por ojo y diente por diente. Bien, hermanos, a veces podemos meditar las palabras, meditarlas según nuestros esquemas, según nuestros sentimientos, pero no según la voluntad de Dios. Cada cristiano o cada hombre de buena voluntad, antes de acercarse a la Escritura, está llamado a un gesto de humildad y pedir al Señor, su Espíritu Santo, pedir al Señor cuál es el mensaje, cuál es la palabra. Y no solo es la explicación, sino también la fortaleza para vivir esa palabra, para vivirla durante ese día, durante cada día, vivir según la voluntad de Dios esa palabra que se escucha, que se te ha entregado. Bien, hermanos, al escuchar este Evangelio hoy, nosotros podemos levantar la cabeza y decir, Él me ayuda, Él desea que yo me una a Él. No bajar la cabeza en el sentido de decir, no, esa palabra no es para mí, esas palabras de Jesús yo no las entiendo o yo no las acepto.
viendo, por ejemplo, tal vez la situación en mi familia, las ofensas de mis padres, las ofensas, la falta de respeto del esposo hacia mí, yo no puedo escuchar hoy estas palabras. Yo tal vez hoy no puedo escuchar estas palabras que se me invita al amor y al perdón, a un amor perfecto. Tal vez hoy no puedo escuchar estas palabras. Y un gesto espiritual es bajar la cabeza, como cerrar el oído. Pero hermanos, la Eucaristía, cada celebración de la Eucaristía nosotros celebramos que Jesús nos hace pasar de la muerte a la vida, de la tristeza a la alegría de su reino. Del pecado nos hace pasar a la gracia, a entrar en su reino. Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, porque hemos venido a dar acción de gracias de su presencia en medio de nosotros, y es su presencia en medio de nosotros que nos hace pasar del rencor al perdón, del odio al amor, a la caridad cristiana. Nos hace pasar del resentimiento al amor, a la caridad. Hermanos, meditando sobre este evangelio, yo los invito a recordar en la historia, un poco la historia de salvación. Nosotros podemos gloriarnos y podemos decir, el Señor ha concedido su Espíritu, ha concedido esa gracia a muchos y millones de hombres y de mujeres, unirse a su sacrificio, por amor entregarse al hermano. Entregarse al hermano. Quiero recordar, nosotros leemos el Apocalipsis y a veces hay muchos hermanos que se fijan en ese número, 144,000 salvados y rescatados por el Señor. Bien, pero el capítulo continúa diciendo, después vi una multitud de hombres y mujeres que se unieron, hombres y mujeres que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Una multitud que no se puede contar, de varias naciones, razas, colores, idiomas. Una multitud inmensa. Hermanos, la palabra de Dios se cumple. Después del sufrimiento y del sacrificio de Jesucristo por la humanidad y por cada uno de nosotros, el Señor ha concedido su Espíritu. Y podemos recordar los primeros mártires, los primeros cristianos en Roma, en Grecia. Podemos recordar los primeros cristianos, los mártires en Egipto. Podemos recordar, están esos lugares geográficos bien precisos, donde recibió el martirio, donde sufrió el martirio San Pedro. Donde fue ahí crucificado, donde él se entregó por amor, donde él aceptó unirse a la pasión. Y así, no solo en Europa y no solo en Israel. Nosotros sabemos que el Señor ha concedido esta gracia en todos los continentes, a muchos hombres y mujeres, de unirse a su sacrificio, de unirse por amor. De manera, hermanos, que cuando nosotros escuchamos estas lecturas, ojo por ojo y diente por diente, dice el Señor, pero yo les digo, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Si alguien te lleva a juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Y así hemos escuchado estas recomendaciones. Al escuchar estas recomendaciones, nosotros no miramos a nuestro ombligo, de decir, no, yo no puedo. Es cierto que no podemos, pero es el Señor que nos llama a unirnos a Él. Y Él nos da esa fortaleza que es un don del Espíritu Santo para unirnos. Recordemos, hermanos, hoy quiero llamar la atención sobre el pan eucarístico. Es un pan eucarístico. Hoy tenemos las hostias, tenemos muchas hostias. Por varias razones utilizamos varias hostias que vienen consagradas, presentadas al altar.
Pero en los primeros tiempos, hermanos, era un solo pan eucarístico. Y había una oración bellísima. Así como la harina unida al agua forma un solo pan, así pedimos, Señor, la comunión entre todos los cristianos, ser tu pan, Señor. En la Eucaristía participamos a un solo pan. Es cierto que tú recibes el cuerpo de Cristo, la hostia particularmente para ti, pero estamos en este pan eucarístico. Es uno solo que se ha entregado por nosotros, y Él que se ha unido a nosotros nos da también de unirnos y también de partirnos por amor al hermano. Hermanos, cuando el sacerdote presenta ese pan, y cuando el sacerdote divide el pan, la comunidad, el sacerdote está recordando, está haciendo presente, Jesucristo se está haciendo presente para nosotros, que Él se dio a nosotros. Él se dio para nosotros y continúa a darse, continúa a manifestar ese amor en la vida de los cristianos, en el martirio de cristianos, en el martirio de los cristianos. Yo he tenido la gracia, hermanos, de poder escrutar un poco la historia de la iglesia, y he tenido pues la posibilidad de conocer, por ejemplo, el martirio, algunas notas sobre los primeros martirios en Roma, y no solo en Roma, sino en cada siglo, y de país en país, desde Rusia, China, Asia, Oceanía, África. Y ahí hay datos. A veces tal vez podemos pensar unos cuantos, pero hermanos, en el libro del reino de los cielos, en ese libro del Señor, están escritos todos estos hermanos y hermanas que se han unido al Señor. Nosotros tal vez en nuestros países también, donde han habido muchos mártires por causas políticas, por causa de la justicia social, también tal vez hay algunos registros, tal vez existen también algunos registros de víctimas de la violencia. Pero recordemos, hermanos, que son aún más aquellos que, aceptando la violencia sobre sí mismos, se han unido a Jesucristo por amor de la humanidad, por amor de Jesucristo y por amor del hermano. Esta noche, hermanos, cuando el sacerdote presenta ese pan eucarístico, ese cuerpo de Cristo dividido, nosotros hacemos un acto de adoración. Cada vez en la Eucaristía hacemos un acto de adoración y un acto de fe. Señor, tú estás presente ahí, tú te has entregado, te continúas a dar, a entregarte. Yo te recibo espiritualmente, o te recibo también y te recibo también es corporalmente. Te puedo recibir con tu palabra, yo recibo en mi corazón tu palabra. Yo recibo y deseo participar a ese pan, a esa sangre donada por mí, por mis pecados. Queridos hermanos, hermanas, cada vez que escuchamos este evangelio estamos llamados a recordar también, no solo a rezar, a recordar y a unirnos a ese ministerio de muchos cristianos que en el martirio de cada día, no solo de ese martirio de un minuto, sino en el martirio, en la testimonianza de cada día, se unen al sacrificio de Jesucristo. Así, hermanos, nosotros tenemos hoy, gracias a los medios de comunicación, noticias de todos aquellos cristianos que están en las cárceles, en países aún latinoamericanos y de Asia, de esos cristianos que se han unido al sacrificio de Jesucristo y sin violencia están dando un signo de amor, de reconciliación para la sociedad. Bien, queridos hermanos, hermanas, recemos, regresando a las intenciones de nuestro Papa Francisco, recemos
es en la familia. En la familia los niños aprenden a perdonarse, a compartir. En la familia, proyecto de Dios, el esposo y la esposa hacen presente este amor sacramental para sus hijos, que es posible amarse, es posible dialogar, es posible ponerse en las manos del Señor, reconciliarse y caminar con Él hacia la vida eterna. Hermanos, oremos pues por nuestras familias, sean siempre la cuna de reconciliación, de paz que el Señor desea para nosotros. Así sea.